Porque de alguna forma el libro de Apocalipsis nos está desafiando. No solo a leer y oír la revelación de Apocalipsis, sino también guardar. Y cuidado, porque los que guardamos el pacto de Dios, la ley de Dios, debemos hacerlo sabiendo por qué. Y hemos hablado a mí se me ha hecho muy corta la semana. No sé si es porque uno tiene noción, ¿no? Y basta ver que nos quedan hasta el capítulo 22. ¿Cómo abordar en tan poco tiempo? Y en todos los capítulos de Apocalipsis, la palabra de Dios nos muestra a un pueblo que debiera responder a la grandeza de Dios. Que no se trata la vida religiosa, que no se trata la respuesta humana en base a lo que a mí me agrada, a lo que a mí me gusta. Y ustedes saben que el Apocalipsis menciona mucho el concepto de adoración. Y hoy en día podemos estar en crisis con respecto a la adoración. Y adoración no es solamente la música con la que adoramos a Dios o el estilo de música. Eso es parte, pero tiene que ver con toda nuestra vida. Y Apocalipsis nos muestra que se trata de Él, no de mí. Que nuestra adoración se trata de cómo agradar a Cristo Jesús. Y así como los sacrificios del Antiguo Testamento eran agradable u olor grato para Dios, hoy nuestra adoración es similar. Y la oración de los santos asciende junto al incienso, dice el Apocalipsis, nos vincula con el santuario celestial. Y el Apocalipsis nos desafía, hermanos, a evaluar nuestra adoración. Porque muchas veces estamos en la iglesia tipo Walmart. ¿Cómo así? Hoy en día hay un estilo de cristianismo, o me atrevería a decir adventismo, tipo supermercado. Una de las cosas que echábamos de menos, porque en Chile hay mucha, es la alcachofa. ¿Le gusta la alcachofa? Aquí se ve poco. ¿Conocen la alcachofa? Sí, muy rica. En Chile, hermano, uno encuentra así los cerros en la feria, ¿no? Y dan, cuando están en la época, 4, 5 por $3. Y un día estábamos con mi esposa en el supermercado y habían en conserva, en esos frascos de vidrio. Y yo le dije, no me aguanto la tentación, ya me la imagino en una ensalada. Y al ladito habían huevos en conserva. Yo no sé quién habrá hecho este invento, espero no ofender a nadie. ¿Pero usted ha probado los huevos cocidos en vinagre? Yo no, tal vez estoy pecando como los niños, que dicen que no me gusta sin antes haberlo probado. Pero la característica del supermercado es que a usted le ofrecen una gama de productos y usted siempre va a elegir lo que necesita y lo que le gusta. Pero si de pronto mi esposa me dice, ¿sabes qué? Hoy día vamos a comer huevos en vinagre. Pero mi amor, y uno va a superponer el gusto, lo que nos agrada y tratar de llegar a un consenso. Eso es la vida del supermercado. Levante la mano los esposos que nos mandan al supermercado. Somos todos. Pero esa lista está basada, por ejemplo, el detergente. El aroma favorito, el aroma que me gusta, el hipoalergénico por los niños, ¿sí o no? Entre un equilibrio también entre calidad y costo. Y las cosas que no me interesan, las cosas incluso que no me gustan, paso de largo,
Ni siquiera me detengo, analizo, pienso, evalúo. No, es algo tan a flor de piel que es automático el rechazo de cosas que no necesito y que no me gustan. Y más aún aquí en Canadá, ¿no? ¿Ha entrado al pasillo internacional del Walmart? Nosotros hemos entrado intentando encontrar productos y hasta es llamativo. Nosotros nos gusta, al frente de casa hay un supermercado oriental. Y nos gusta porque productos que no conocemos, especialmente la sección de verduras. Interesante. ¿A qué se refiere entonces con que hoy en día existe un cristianismo estilo supermercado? En que todo lo que a mí me gusta, yo voy y me aferro por la fe de aquello. Lo que a mí me agrada es lo que consumo. Música, estilo de adoración, vestimenta, estilo de vestimenta, tiempo, el tiempo que le asigno al Señor. Todo se trata de mí, de satisfacer mis necesidades y mis criterios y mis gustos. Pero cuando de pronto hay un pasillo que se llama, por ejemplo, 10 mandamientos, y en el medio del pasillo, 4º mandamiento. Algunos cristianos saben de qué se trata ese pasillo y prefieren continuar con el siguiente. Y probablemente el siguiente pasillo dice promesas de salmos. Aquí hay cosas que a mí me encantan, ¿no? Y entran al pasillo de los salmos. Después hay otro pasillo que se llama evangelios de nuestro Señor Jesús. Vamos, y ahí está lleno de cristianos en el pasillo de los evangelios. Y al fondo, hermanos, casi abandonado cuando no va nadie. Por ejemplo, está el pasillo de las profecías bíblicas. El pasillo del santuario celestial, de la carta a los hebreos. El pasillo del Apocalipsis, donde encontramos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida, experiencia religiosa de adoración en cosas prácticas? Comienza el mensaje de forma muy práctico. Él es el Rey. Nosotros somos sus súbditos. Si Él dice algo, por nuestro bien, para nuestra salvación, por nuestra vida eterna, entonces el Rey espera que nosotros le obedezcamos. Y podemos hablar, hermanos, horas y horas, de cómo muchas veces el negocio del enemigo es estropear la adoración a Dios, la correcta adoración a Dios, la cual es el resultado, por eso dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye y el que practica las palabras de esta profecía. Y cuando usted y yo somos bienaventurados, felices, entonces con ese gozo, nuestra respuesta va a ser una respuesta de adoración, sabiendo que le agrada a Dios. Y si le agrada a Dios, entonces me va a agradar a mí. Si le agrada a Dios, entonces me va a agradar a mí. Y no vamos a decir nunca, esto es fome, esto es latero, esto es aburrido. ¿Por qué la iglesia es así? ¿Por qué no se hacen cambios? ¿Por qué no cambiamos esta estructura? ¿Por qué no hacemos esto? Porque cuando pensamos así, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios? Bienaventurados los que guardan. Bienaventurados los que perciben, se dan cuenta
sienten el actuar de Dios en su vida. Hoy vamos a ver a través de las 7 trompetas. La naturaleza de las trompetas es la intervención de Dios en la historia de este mundo, castigando a los enemigos del pueblo de Dios, pero a la vez protegiendo a los que tienen, recuerdan el capítulo anterior, el sello de Dios. Hay una diferencia. Los que tienen el sello de Dios a través de las trompetas, hay un mensaje para ellos, y en eso nos vamos a concentrar en esta tarde. Los que no tienen el sello de Dios, y ahí usted puede leer en casa, lea en casa antes de dormir, del capítulo 8 al capítulo 11 de Apocalipsis, el sonido o el tocar las 7 trompetas. Están asignadas a aquellos que a través de la historia de este mundo han sido enemigos del pueblo de Dios, y los enemigos del pueblo de Dios son los que no han recibido el sello de Dios. Dice el capítulo 8. Deberíamos leer a partir del verso 2, ¿no? Pero vamos a leer a partir del verso 1. Cuando abrió el sello, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego, vamos a cambiar el micrófono. Verso 2, luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y aquí uno se pregunta, ¿cuál es el significado de estas 7 trompetas? ¿Qué representan? ¿Es algo nuevo para Juan? O tal vez para todos los oyentes de aquellas 7 iglesias o de la zona que representan las 7 iglesias en Asia Menor, en donde iban a escuchar este mensaje. Cuando ellos escucharan la palabra trompeta, algo tenía que traer a su mente y a su corazón. ¿Se acuerdan ayer cuando veíamos en Ezequiel 9, ¿no? Estos 6 hombres que iban a destruir, pero había uno que tenía que sellar, marcar en la frente? Cuando ellos escuchan en la carta, en la revelación, cuando ellos escuchan el capítulo 7 de Apocalipsis, en donde la orden es: no hagáis daño a los moradores de la tierra hasta que hayamos sellado, ellos inmediatamente recordaron Ezequiel capítulo 9. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que estudiar, tenemos que descubrir cuál es el significado de las trompetas en el Antiguo Testamento. Vamos entonces, Números capítulo 10, vamos al Antiguo Testamento, Números capítulo 10. Los primeros 10 capítulos de Números nos hablan de casi un año del pueblo de Dios, desde que sale de Egipto, estando a los pies del monte. Miren, no significa que ellos salen, cruzan el Mar Rojo, llegan a Sinaí, se les entregan la ley y luego tienen que marchar hasta el borde, al límite de la tierra prometida, antes de vagar 40 años. Ellos se quedan un año a los pies del monte de Sión o Sinaí. Ellos se quedan un año. ¿Y qué ocurre en este año? ¿Recuerdan ustedes en Éxodo 19 y en Éxodo 20? Dice que el pueblo estaba escuchando y viendo la manifestación de Dios cuando Dios, Cristo Jesús, estaba conversando con Moisés. Escuchaban truenos, veían relámpagos y una columna de fuego en la cima del monte. ¿Y qué más?
y la tierra bajo sus pies temblaba. Un año experimentando la presencia de Dios. Durante este año, o al final de este año, comenzó la construcción del tabernáculo. Hubo consagración de los sacerdotes, celebraron la Pascua. Ya se cumplía un año y tenían que celebrar aquel momento en que Dios los había librado desde Egipto. El pueblo después de un año había crecido, tal vez un crecimiento biológico, un crecimiento numérico en donde otras personas que les rodeaban, deseaban y pedían unirse al pueblo de Dios. Por lo tanto, los primeros 10 capítulos de Números registran que hubo un censo. Estos son arreglos esenciales para un sistema civil y religioso. El pueblo se organiza. El culto toma una forma más precisa y más definitiva. Un año, hermanos, para prepararse para marchar. ¿Se dan cuenta? Ellos eran esclavos, tenían un estilo de vida. Cuando el Señor los saca de la esclavitud, tienen que estar un año en el monte o a los pies del monte para desacostumbrar al pueblo a la esclavitud, a un estilo de vida completamente distinto de lo que ellos iban a vivir si cumplían el pacto y entraban a la tierra prometida. Como el pueblo no creyó a Dios, tuvieron que estar 40 años en el desierto hasta que esa generación muriera en el desierto. Pero se imagina si ellos le hubiesen creído a Dios. Un año de preparación. Erradicar las viejas costumbres para poder adoptar el desafío de ser pueblo de Dios. Se les dieron leyes que habían de regir a la nación. Hubo una organización más eficiente preparándolos para la entrada a Canaán. Miren qué interesante. Un año de preparación para entrar a la tierra prometida. Es como que a través de la carta de Apocalipsis el Señor envía mensajes a su pueblo, revelación, profecía, para que tú y yo estemos preparados para entrar a la tierra prometida, la Canaán celestial. Por ejemplo, el pueblo hebreo en Egipto no guardaba la ley. Por eso el Señor escribe con su dedo, acuérdate, porque se habían olvidado del sábado. Honra a tu padre y a tu madre, no te inclines ante las imágenes. Y usted conoce todos los 10 mandamientos. No era instantáneo, había que prepararlos. ¿Para qué? Lo que vivieran en la tierra prometida, ellos antes de entrar ya lo estuviesen viviendo. Cuando leíamos Apocalipsis 4, la adoración celestial, ¿se acuerda lo que decíamos? Hoy debemos adorar al Rey de la misma forma que lo hacen los seres celestiales. O si no, ¿cómo vamos a adorar en el cielo si no lo estamos haciendo de la misma forma? Con la misma reverencia, con la misma solemnidad, agradando a Dios, no a mí. Si no lo hacemos en la tierra, menos lo vamos a hacer en el cielo. Un año de preparación. Los primeros 10 capítulos de Números para algunos son áridos. Oh, es administrativo, que es historia. No. En el corazón de Dios, si tú quieres entrar a la Canaán celestial, Dios te da tiempo para prepararte. Dios le da tiempo al pueblo para prepararse. Y dentro de esta preparación, el capítulo 10 de Números, el Señor da ciertas indicaciones estratégicas. Capítulo 10 de Números, verso 1. Jehová habló a Moisés y le dijo: hazte 2 trompetas de plata
forjadas a martillo las harás. Te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Yo quiero pedirle ayuda a ustedes que me ayuden a tomar memoria de 4 elementos muy importantes. Primero, ¿para qué eran las 2 trompetas? Hazte 2 trompetas, forjadas a martillo, las harás, y te servirán, primero, convocar la congregación. Para que el pueblo llegara a la puerta del santuario del tabernáculo. Probablemente para oír a través de Moisés la voluntad de Dios. ¿Qué más? Y para hacer mover los campamentos. El censo les permitió ubicar la construcción del tabernáculo en medio del pueblo, tanto al oriente, tanto al occidente, al norte y al sur. Se establecían todas las tribus de Israel. La pregunta es, aquí a mí una de las cosas que me encanta de Canadá, el stop all away. El stop, el signo stop, el signo pare, all away. Porque en nuestros países, como no es all away, pasamos puro peleando. Y el stop all away, cuando uno ve autos por la derecha, por la izquierda, por frente e incluso tras nosotros, ¿qué ocurre? ¿Qué hace ese stop? Van pasando en orden de acuerdo al orden que han llegado al cruce. ¿Se imaginan ustedes el tabernáculo y rodeado de todas las tribus de Israel? Y de pronto Moisés dice, es hora, después de un año, es hora de marchar. ¿Y por qué ellos van primero? Hubiesen dicho los de Judá, ¿no? Y los de Dan, porque nosotros somos más importantes. Y hubiesen puesto sus propios intereses para marchar de primero, segundo, tercer lugar. Pero el Señor le dice, para que el pueblo se mueva de forma ordenada, se va a tocar la trompeta. También se va a tocar cuando tienen que venir a congregarse. Convocatoria. Claramente, hermanos, en la figura del tabernáculo o posteriormente templo, las personas no entraban así como nosotros y nos sentamos para adorar. Pero aquí hay un principio de congregación y que el apóstol Pablo lo toma después y en Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y erradamente muchos de nosotros damos un mal consejo. Hermano, no te preocupes. Anda a la iglesia. Total, tú tienes que mirar a Jesús. No mires a los hombres. Eso es un errado consejo. Porque Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, no dice, no lo mires nunca más. Mira a Jesús. ¿Se imaginan si hubiese dicho eso Jesús? Yo tengo que ver a mi hermano. Y aquí se tocaba la trompeta. Y el pueblo se congregaba. El congregarse no es porque hoy me siento bien, hoy me siento mal. Porque hoy hay una semana especial y mañana no hay una semana especial. Ya vamos a ver en Apocalipsis, porque ahí está el sonido de trompeta para nosotros. Pero cuando se imaginan ustedes en el pueblo hebreo el sonido de la trompeta, un sábado en la mañana y de pronto un israelita decía, ay, dormí tan mal, estoy tan cansado porque hubo una semana laboral tan terrible. Y ahí está sonando la alarma de convocación, de congregación. Y el israelita dice, hoy día no voy a ir a la puerta del templo. Si ellos no lo hacían, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Acaso necesitamos que nuestros pies sientan la tierra temblar? ¿Necesitamos escuchar truenos, relámpagos y una columna de fuego encima del templo para decir, voy a congregarme porque ahí está la presencia de Dios? Yo creo que Dios tiene el poder para hacer eso.
pero Él requiere de fe para nosotros. Que le demostremos por fe, que creamos, que especialmente en el día de adoración venimos delante del Rey y que no necesitamos sentir un terremoto, relámpagos y truenos. El Espíritu Santo es el sonido como de trompeta para que tú y yo nos congreguemos en el pueblo de Dios. Verso 3. Cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí está, toda, no algunos, no los más fuertes, no los que se despertaron temprano, todos. Verso 5. Cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente. Y cuando toquéis con aclamaciones la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Con aclamaciones tocarán para su partida. Pero para reunir, fíjense que aquí se mencionan distintos toques de las trompetas. Verso 7. Pero para reunir la congregación tocaréis, pero no con sonido de aclamación o de alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Si bien en el culto del tabernáculo, con la muerte de Cristo, eso quedó cumplido, Juan, en la revelación de Apocalipsis, se le muestra que a los ángeles se le entregan trompetas, para que ahora esta vigencia no sea en un templo, sino que ahora sea algo espiritual. Por lo tanto, miren, la Biblia se interpreta a sí misma. Dios le da trompeta a 7 ángeles. Y el sonido de trompeta, todo israelita, todo judío en los tiempos de Juan, sabía que era para, ¿se acuerdan? Ayúdenme. Mover al pueblo. Convocar. Marchar. Y lo que el Apocalipsis nos va a revelar es que el pueblo de Dios a través de la historia es un pueblo que avanza, que la iglesia de Dios es una iglesia que a través del mensaje de los 3 ángeles es una iglesia que no puede estar estancada, que tiene que llegar a la tierra prometida, que tiene que proclamar el mensaje de salvación. Y eso es dinamismo. Tanto colectivamente como iglesia, como individualmente. No puedo quedarme quieto, estancado, estático. El sonido me llama al movimiento espiritual, al movimiento misionero, a involucrarme en el pueblo de Dios. El sonido también me llama a congregarme, a dejar la zona de confort y congregarme. Y bendito sea todo, yo soy un fan de las comunicaciones. Y cuánto nos ayudaron en pandemia. Pero nunca, querido amigo, y te lo digo con mucho amor en Cristo Jesús, nunca una transmisión va a reemplazar escuchar el toque de la trompeta del Espíritu Santo que nos llama a congregarnos. Salir de nuestra área de confort. Verso 9. Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Para congregar, para mover al pueblo, y cuando estemos en el contexto de guerra, dice, cuando salgáis a la guerra, se tocará alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos.
Yo me imagino que cuando se tocaba la trompeta y el pueblo sabía que el ejército enemigo estaba rodeando al pueblo de Dios, mientras tomaban sus escudos, sus espadas, sus armaduras, la confianza, mientras con el oído estaban escuchando el shofar, la confianza no estaba en la habilidad de tomar una espada. La confianza no estaba en un escudo, aunque el pueblo lo tenía que vestir, los soldados. No estaba en tener un escudo para que te proteja de las flechas, de los ataques del enemigo. La batalla aún no se había librado, pero el pueblo con el sonido de la trompeta ya sabía quién en esa batalla iba a salir vencedor. El ejército de Dios. Y Jehová se recordará de ti y te librará de vuestros enemigos. Entonces, para mover al pueblo, para congregar al pueblo, tercero, para la guerra, para no desesperarse, para a pesar de estar sufriendo los ataques del ejército enemigo, saber que Dios es el victorioso y Él entrega a los enemigos en las manos de su pueblo. Y termina el capítulo 10 con el verso 10. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Paréntesis. La última frase, yo, Jehová, vuestro Dios, es una frase, es una descripción del pacto. Es la firma de un contrato llamado pacto. Yo, es como en este lado de la hoja, yo, Jehová, vuestro Dios. Acá está tu nombre. ¿Quieres firmar? Así termina el Señor con este pacto. Mover al pueblo, congregar al pueblo, librarlos del enemigo en la batalla. Y en cuarto dice, tocaréis trompeta sobre todos tus holocaustos. Cuando el pueblo llevaba un holocausto en la mañana, o cuando era sacrificado el holocausto de la mañana y de la tarde, y todo el día se estaba quemando, y todos los días del año, cuando se terminaba de ofrecer el holocausto, el pueblo escuchaba en medio del campamento, porque en medio del campamento estaba el tabernáculo, escuchaba el shofar tocado por los sacerdotes. Y cuando el pueblo estaba en sus tiendas y sabían la hora que era, la hora de la mañana, ellos sabían que había perdón, que había gracia y misericordia de Dios con ellos todos los días. Cuando tenían que alguna celebración, porque Dios había sido bueno, por la cosecha, por los votos, en el santuario, en el tabernáculo, se tocaba la trompeta para anunciar que el pueblo estaba gozoso por lo que Dios ya había hecho en sus vidas. Qué cantidad de significados maravillosos, ¿no? Mover al pueblo, congregar al pueblo. Dios se acordaba de su pueblo en medio de la guerra. Y en cuarto, para que nunca se olvide que uno iba a morir por ellos como un cordero, otorgando gracia, perdón y salvación. Y este sonido tenía que ser de tal forma que todo el pueblo tenía que escuchar. Nadie podía decir, ¿escuchaste en la hora del holocausto esta mañana el sonido de trompeta? Nadie podía responder ante esa pregunta. La verdad que no lo escuché. Estaba ocupado sembrando mis papas. Estaba ocupado ordeñando mis cabras. El pueblo de Dios esperaba el momento del sonido del shofar. Era prioridad comenzar el día sabiendo que el
pueblo era perdonado. Y no solamente porque el holocausto de la mañana y de la tarde era un sacrificio colectivo por el pueblo. Y entre la mañana y la tarde, usted podía llevar su sacrificio individual. El sonido de trompeta motivaba la ofrenda voluntaria. No por una actividad o evento, no, de corazón. Hermanos, algo está pasando, y ya lo vimos el domingo, ¿no? En la iglesia de Juan, y que sus problemas de aquella región de Asia Menor reflejan el estado espiritual de la iglesia en el tiempo final. Pero antes de volver ahí a Apocalipsis, vamos a ver algunos textos que toman este significado de número 10. Joel capítulo 2. Acompáñenme ahí a la palabra de Dios, sus Biblias. Joel capítulo 2, verso 21. Perdón, capítulo 2, verso 15. Famoso texto, hermanos. Capítulo 2, verso 15, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aún a los que maman, y salgan de su alcoba el novio y el de su lecho nupcial la novia. Hay un llamado profético que es necesario que todo el pueblo de Dios escuche en el tiempo final. Y simbólicamente dice: si alguien está de luna de miel, olvídate de eso. Si alguien dice: no, los niños no son importantes para esto. No, los niños también son convocados. Es más, dicen los niños tan pequeños que muchos de nosotros tal vez pensamos: no, ellos se van a incomodar, ellos son inquietos. También los que maman, los ancianos, los jóvenes, las mujeres, todos son convocados. Tú, querido amigo, eres convocado. Esta trompeta se toca desde Sión, para que si tú en algún momento te has apartado del pueblo de Dios, si tú en algún momento o estás sintiendo la voz de Dios, es un sonido de convocación, de acercarse a la puerta del tabernáculo. Tabernáculo que en el capítulo 4 de Apocalipsis dice que está la puerta abierta. Porque cuando Cristo entra después de su resurrección al santuario celestial, deja la puerta abierta. No para que lo reten como nosotros decíamos, retamos a nuestros niños. Cierra la puerta. Mi mamá me decía: ¿acaso tienes cola? Él la deja abierta, la puerta del tabernáculo, para que hoy, con el sonido de la trompeta, tú y yo, por medio de la fe, podamos entrar al trono, a alabar a Dios. ¿Qué más hacemos en el trono de Dios? Lo alabamos, pero también dejamos nuestras cargas delante del trono. Porque automáticamente el trono también es el arca. Y en el arca el sumo sacerdote, a partir de 1844, está intercediendo para que tú dejes tus cargas allí. Y no solamente intercede por nuestras aflicciones y pruebas que estamos viviendo, sino lo más importante, intercede para que en el libro de la vida tú y mi nombre estén registrados. Nehemías capítulo 4.
Nehemías, capítulo 4, verso 20. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Y el contexto de Nehemías, hermanos, es un pueblo que quiere reconstruir, es un pueblo que quiere volver a adorar. La correcta adoración enfrenta oposición. Y de pronto Nehemías dice, hay que hacer sonar el shofar para que la gente se reúna y los que se reúnan voluntariamente sepan que Dios está peleando por nosotros. Jesús también toma estas figuras, hermanos, solamente las voy a mencionar. En su mensaje profético de Mateo 24, desde el Monte de los Olivos, haciendo una directa alusión a su segunda venida, Jesús dice que con sonido de trompeta el Hijo del Hombre aparecerá. Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que la trompeta no solamente anuncia la venida de Jesús, sino que con voz de trompeta y arcángel de Dios llamará desde la tumba a los que duermen en el Señor. Eso es convocación. Hasta los muertos en la segunda venida, al escuchar la trompeta de Dios, que es la voz de Cristo Jesús, se levantan y responden al llamado. Yo en esta hora, hermanos, quiero intentar hacer algo con ustedes. Me van a perdonar porque para practicar no hubo, pero nada de tiempo. En la antigüedad se tocaba el shofar. En Números eran 2. En Josué eran 7. En Crónicas se registra que eran 120 trompetas. Se imagina en los tiempos de Crónicas, de los jueces, el sonido desde el templo de 120 trompetas. Pero todo comienza con un simple cuerno de antílope, un shofar. Y uno de los sonidos era llamado tequiaj. Si usted quiere, cierre sus ojos e imagínese a los pies del monte. Imagínese marchando. Imagínese preparándose para entrar a la Canaán terrenal en aquella época. La tequiá era el llamado a adorar, a congregarse para adorar al rey y adorarlo. Y cuando el pueblo escuchaba eso, hermano, dejaba todo lo que estaba haciendo para congregarse a la puerta del tabernáculo y para adorar. Un sonido corto y el segundo más largo y agudo. Había otro sonido llamado shevarín. Y el shevarín llamaba al arrepentimiento, a la humillación y confesar los pecados. Este sonido tenía cierto grado de urgencia. No es simplemente para congregarse, sino que ahora es para darnos cuenta de la urgencia de arrepentirnos y confesar nuestros pecados. El que para mí es uno de los más impactantes, la teruaj. El sonido teruaj era aquel sonido de alarma que se debía hacer sonar, y cuando Joel dice, tocad trompeta en Sión,
Cuando estaban rodeados por los ejércitos, los sacerdotes tocaban la teruaj, el sonido de guerra, de alarma, no para espantarse, no para asustarse, sino para saber que Dios se recordaba de ellos. El sonido que les permitía o que venía acompañado de la alegría. El ejército estaba afuera, pero el pueblo tenía la capacidad de alegrarse, a pesar de que el ejército estaba amenazándoles. Y el sonido de alarma era el siguiente. ¿Quién queda indiferente en el pueblo con ese sonido? Es cierto que el sonido dice que el enemigo está a punto y que incluso son más que nosotros. Pero Dios, acuerda lo que dices, número 19, cuando estés en guerra, Dios se acordará de ti y te entregará a tus enemigos en tus manos. Y el último sonido es una mezcla del primero, tequia, gadolá, y que es un sonido en donde el pueblo reconocía a Dios como Dios. ¿Cómo así? Era cuando el pueblo venía a firmar el contrato. El contrato de Dios es: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y cuando el pueblo venía a responder, cuando el pueblo se requería para responder al pacto, el sonido era una tequia gadolá. El sonido era así. Era un sonido que, aunque yo me considero joven, había que tocar con todos los pulmones hasta que se acabara todo el aire de los pulmones. Son muchos más otros sonidos. Ustedes lo leyeron en Números 10, para que el pueblo marche, para que los del oriente, los de occidente, pero estos 4 hermanos tienen un sonido y un significado especial en la vida espiritual del pueblo. Los relaciona con Dios. Ahora yo les quiero invitar a Apocalipsis capítulo 6. Y con esto ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 6. Verso 9. Pastor, pero estamos viendo las trompetas. ¿Por qué se va al capítulo 6 de los sellos? En el 5.º sello, Apocalipsis 6, verso 9 dice: cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Lenguaje simbólico. No es que las almas de los muertos pueden comunicarse con Dios o con los vivos. Ellos son cristianos, que el enemigo ha hecho guerra contra ellos. Está representando al pueblo de Dios que fue perseguido, a la iglesia perseguida, pero fiel, que se mantuvo fiel como la aguja al polo. Te representa a ti y a mí, que tal vez tendremos que atravesar los eventos finales. Y que por más que seamos fieles, por más que creamos y confiemos en el Señor, miren lo que ellos dicen en el verso 10. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a sufrir? Y tal vez esta frase que representa el clamor de aquellos cristianos
que morían en hogueras, quemados en la plaza, torturados y desmembrados por el solo hecho de ser cristianos e incluso de portar la Biblia entre sus ropas. Pero también nos está representando a ti y a mí en esta hora. Cuando muchas veces con palabras o sin palabras le decimos al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Y da la impresión que ellos confían en Dios. Al clamar al Todopoderoso, están confiando en Él. Pero aquí está el principio de Isaías 55, que los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos. Y de acuerdo a nuestros caminos, que son mucho más bajitos que los de Dios, ellos dicen, ¿por qué tardas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué tardas en vengarnos? Yo quiero que te acuerdes que decía Números capítulo 10, verso 9. Que con el sonido de alarma, de guerra, de conflicto, Dios se acordará de su pueblo. Ahí está el pueblo en Apocalipsis que nos representa. ¿Hasta cuándo, Señor? Y de pronto el Señor responde de esta manera. Llama a 7 preciosos y poderosos ángeles. Y lo que el Rey de Reyes les entrega son 7 trompetas. Y yo me imagino, y permítanme especular, que a uno le dice, toca la tequía, para que aquel que está desanimado no deje de congregarse. Y tú, toca el chevarim, para aquel que tal vez no me adora de corazón, se postre ante el Rey y me adore con todo su corazón. Y tú tienes que tocar la teruaj para que mi pueblo se arrepienta, para que mi pueblo clame por la lluvia del Espíritu Santo. Y tú tienes que tocar el sonido de alarma. Porque el pueblo sufre. Porque tal vez los ataques del enemigo en los eventos finales o en el tiempo final se intensificarán de tal forma que usted tiene 2 caminos, que nosotros tenemos solamente 2 caminos. Vamos a mirar a nuestro alrededor y como el siervo del profeta, ¡ay, Señor mío! Mira los asirios que nos rodean. ¿Qué vamos a hacer? Y muchas veces nos toca escuchar hermanos, hermanas, pastor, ¿escuchó lo que está pasando en el Congreso? Pastor, le voy a enviar un video de YouTube donde un predicador mire lo que está ocurriendo. Y nos estamos preocupando, hermanos, de otras cosas. Y el enemigo, los demonios tapando nuestros oídos espirituales para no escuchar el sonido de trompeta en el monte de Sión. Dios está con nosotros. ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu batalla? Dios se acuerda de ti. Dios no se olvida de su pueblo. Y aunque sientas que el enemigo es mayor que tú, aunque sientas que el ejército enemigo son más que nosotros, Dios se acuerda de su pueblo. Y Dios nos da la victoria. Y Dios nos da la victoria. Discúlpenme si no pudimos ver las 7 trompetas. Pero para mí esto es mucho más importante del significado de las trompetas. Esto significa que el Señor está con nosotros. Esto significa que ese sonido que a muy mínima escala ustedes escucharon y que nos transportó a cuando el pueblo sentía temblar la tierra, cuando el pueblo escuchaba en truenos y relámpagos la presencia de Dios, en fuego veían la presencia de Dios.
Hoy nosotros, hermanos, no somos tan distintos que el pueblo a los pies del monte, porque es el Espíritu Santo que hace sonar la trompeta de los ángeles en nuestra mente y en nuestro corazón. En la antigüedad nadie quedaba indiferente. El pueblo tenía que responder. El pueblo se tenía que mover. El pueblo tenía que congregarse. El pueblo debía responder ante los holocaustos, al sonido de la gratitud. Y ahora entendemos por qué en medio de estos castigos a los que oprimen al pueblo de Dios, porque esas son las trompetas, en el símbolo de trompeta hay un cariño, hay un mensaje de amor para los que sufren, para los que debieran estar moviéndose en respuesta al Señor. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Te sientes estático? ¿Te sientes que no avanzas? Escucha la trompeta de Dios. ¿Has sentido ganas de no congregarte más? O peor aún, me cambio de iglesia. Mira esta iglesia, mira estos hermanos. Más fácil, me cambio de iglesia. Es más, esta me queda más cerca de mi casa. No. Y nos congregamos para reconocer la grandeza de Dios, para amarnos entre hermanos, para alegrarnos. Y cuando tú vienes aquí a casa de Dios, cuando tú, querido hermano, estás aquí, debemos volver gozosos al saber que en nuestra mente y en nuestro corazón va resonando el sonido del shofar después del holocausto, después del ministerio de Cristo en el santuario celestial. En el capítulo 8, Cristo está frente al incensario y dice que a través del incienso ascienden las oraciones de los justos. En el capítulo 6 el pueblo está orando, clamando hasta cuándo. Y en el capítulo 8 aparece Cristo con el incensario, ministrando el clamor de su iglesia. Gloria a Dios por eso. Porque si bien está en el santuario, está escuchando tu clamor. ¿Cuál es tu pedido? ¿Cuál es tu inquietud? Primero, escucha la voz del Espíritu Santo, que te invita para que vengas, no solo a congregarte, sino para que entregues tu vida a Cristo Jesús. ¿Lo harás? ¿O serás indiferente a tamaño y gran sonido? La voz de Dios, la trompeta de Dios. Los muertos la escucharán y resucitarán cuando Cristo venga. Tú y yo la escucharemos cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores esté volviendo en gloria y majestad. Pero para oír esa trompeta final, hoy debemos oír la trompeta que hace sonar espiritualmente el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, aquí está tu iglesia, Señor, presentando delante del trono de gracia toda nuestra adoración, como a ti te agrada, Señor. También trayendo, y gracias por el privilegio de traer nuestras cargas, nuestras tristezas, todo aquello, Señor, que por el solo hecho de estar en este mundo tenemos que sufrir. Perdónanos, Señor, si muchas veces nos distraemos y al escuchar la voz del Espíritu Santo como sonido de una trompeta, somos indiferentes y no respondemos a tu llamado. Hoy, Señor, queremos comprometernos. Queremos escuchar esa trompeta, la cual nos convoca a congregarnos, la cual nos convoca para postrarnos y arrepentirnos, la cual nos convoca para reconocerte como el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo primero en nuestra vida.
pero también a pesar de los problemas, nos recuerda que tú estás con nosotros. Nos recuerda que tú eres el único capaz de entregar a nuestros enemigos a nuestros pies. Si alguno de aquí, de nosotros, de nuestros amigos, se siente que el ejército enemigo, que las huestes del mal han entrado en su vida, en su mente, han entrado en su familia, en su matrimonio, en sus hijos. Querido Dios, que tu ángel haga sonar en la trompeta. No solamente para darnos cuenta que esto es una guerra espiritual, en donde está en juego nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, pero especialmente nuestro corazón. Que este sonido de alarma nos haga confiar que solamente Cristo Jesús nos dará la victoria. Aleja las influencias del enemigo, querido Dios, porque lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, por el cual agradecemos y oramos. En el nombre de Él. Amén, Señor.